Tema de cuarto grado, según lo que es la orientación metodológica, nos toca la semana 4 y pues sería la clase 2.2, página 31 y 32. Vamos a ver en el libro de texto qué pasa. Bueno, veamos. Aquí tenemos página 31. Dibujo de triángulos con transportador. Vaya, aquí es importante. Los chicos deben aprender a lo que es a utilizar bien el transportador. En clases anteriores ya habíamos visto, ¿verdad? Cómo se utilizaba el transportador. Dice, dibuja en tu cuaderno un triángulo con las medidas que se muestran. Vaya, fíjense. Lo primero que hay que hacer, aquí está, ¿verdad? Él soluciona. Trazo un segmento de recta de 5 centímetros. Aquí es importante, ¿verdad? Hacer uso de la regla, ¿verdad? ¿Ven? Ponemos la regla y medimos 1, 2, 3, 4, 5. Ya tracé el segmento. Ahora vengo, paso número 2, dibujo un ángulo de 40 grados. Vengo y pongo el transportador acá y mido 40 grados. 10, 20, 30, 40. Miren. Y aquí pues pongo un puntito y trazo ese segmento, ¿verdad? Ahora trazo un ángulo de 60 grados que tenga vértice en B acá. Entonces ubico ahí el transportador y mido 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y pongo el puntito acá y luego trazo esa línea. Y ya está, ya dibujé el ángulo que me pedían. Así van a realizar los demás ejercicios. Dice, observa que no es necesario conocer el tercer ángulo, ni las medidas de los otros dos lados del triángulo, ya que cuando se intersecan los lados quedan determinados el ángulo y los lados faltantes. Tenemos el comprende y nos dice, los pasos para dibujar un triángulo cuando se conocen dos ángulos y la medida de un lado son, traza un segmento de recta cuya medida sea igual a la medida de un lado del triángulo. Es lo que ya habían hecho acá, ¿verdad? Primero, pues, se trazó el segmento. Dibuja, dice, un ángulo izquierdo, el ángulo izquierdo del triángulo, tomando como vértice el extremo izquierdo del triángulo, ¿verdad? Si se fijaron, primero trazamos el segmento y luego dibujamos el ángulo de 40 grados. Número 3, dibuja el ángulo derecho del triángulo, tomando como vértice el extremo derecho del lado del triángulo. Y luego dice, marca la intersección de los lados finales de los ángulos dibujados en los pasos 2 y 3. Es lo que ya habíamos visto acá. En esta ocasión, pues son dos páginas las que hay que resolver según la guía metodológica, ¿verdad? No es algo que yo me haya inventado, sino que así está. Entonces aquí está el de 40 y el de 60. Entonces nos piden, dice acá, dibuja cada triángulo con las medidas que se te indican. Primero hay que medir los 3 centímetros. ¿Sí? Aquí sí es necesario y fundamental el uso de la regla, ¿verdad? Yo sé que toma tiempo y también genera un poquito de estrés, ¿verdad? Pero ese es el objetivo, que utilicen la regla, ¿verdad? Que aprendan a utilizar el transportador. Entonces medimos los 3 centímetros y primero lógicamente vamos a medir el ángulo de 40 grados, lo miden y luego vamos a medir el ángulo de 50 y donde se intersecten, allí es, ¿verdad? Ahí es donde se va a generar el triángulo, es lo que ya habíamos visto, ¿sí? Y así van a realizar todos estos triángulos. Veamos, de igual forma, acá, ¿verdad? Tenemos, colorea cada vagón según el ángulo que contiene. Ángulo llano, pues ese es este, ¿verdad? Voy a ver si está pegado cabal con el tema, porque recuerdo que creo que ya lo habíamos visto, 2.2, vamos a ver. Ah, no, pues este ya no, ¿verdad? Es este. Dibujo de triángulos con transportador. Construye un ángulo obtuso. Esto es el recuerda, ¿verdad? Es para que veamos qué es lo que hicimos. Un ángulo obtuso, recuerden que es aquel que mide más de 90 grados. Pues entonces está fácil. Solo coloco la primera línea, voy a colocar lo que es la segunda y solo tiene que pasar de acá, miren, aquí sería 90, pues solo tiene que pasar acá y ese ángulo es obtuso. Ya está, he dibujado un ángulo que es obtuso. Vale, entonces, vamos a ver qué más dice. Comprende, ya habíamos visto, ¿verdad? Que para dibujar un triángulo, pues, solo dibujamos primero el trazo, ¿verdad? Los 4 centímetros, luego dibujamos este ángulo, el de 70 grados, y luego dibujamos el de 60. Y donde se intersectan, ahí se ha generado el triángulo.
y así van a resolver el resto de ejercicios, ¿verdad?